Una ventaja que tienen los IBP es que no presentan hipersecreción de rebote. La hipersecreción de rebote se ve cuando se suspende el medicamento y aumentan mucho los niveles de ácido clorhídrico, tratando de compensar lo que no se estaba produciendo. Pero con este grupo no se ve. Con los anti-H2 sí se puede ver hipersecreción de rebote. Si el paciente con IBP suspende su medicación, no presenta eso. Si el paciente que consume anti-H2 suspende su tratamiento, sí puede presentar hipersecreción de rebote. Y también puede producirse tolerancia. Si el paciente con el paso del tiempo no le produce el mismo efecto del anti-H2 que al inicio del tratamiento. Los dos están disponibles para administrar por vía oral y por vía intravenosa. El IBP se tiene que administrar de preferencia en ayunas, cuando se toma una vez al día, y en el caso de que se tomen 2 veces al día, se recomienda que sea un poco alejado de las comidas, porque los medicamentos, los alimentos disminuyen su absorción. En cambio, los anti-H2 no tienen relación, la absorción no tiene relación con los alimentos. Se puede dar independientemente de que el paciente haya comido cerca de la toma de medicamento o no. Sí, de que no son más efectivos estos. Sobre todo, estos son más efectivos. Estos dos no se dan juntos. Nosotros podemos hacer una combinación, pero combinación entre IBP y anti-H2. IBP y anti-H2 no se hace. Entre esos dos no se hace. ¿Cómo se puede hacer la combinación? La combinación puede ser IBP con inhibidor del ácido gástrico, con neutralizante, IBP con un protector de la mucosa, pero lo que no se puede hacer es asociar IBP con anti-H2. O sea, no vamos a dar ranitidina con omeprazol, podemos darle ranitidina con un citoprotector, podemos darle ranitidina con un antiácido, pero no podemos combinar omeprazol con ranitidina, porque tienen el mecanismo de acción parecido. El efecto que se ve se relaciona con la ingesta de la comida. El ácido clorhídrico se secreta en el paciente cuando se alimenta. Entonces,
para neutralizar, lo que se va a hacer, el paciente va a comer, va a administrar, va a tomar después de la comida para neutralizar el ácido básico, el ácido clorhídrico que se va a secretar. Entonces, en la posología es un poco más incómodo porque tiene que tomar varias veces. Tiene que desayunar y tomar, tiene que almorzar y tomar, tiene que cenar y tomar. Se va a tomar más veces que lo que consume anti-H2 o IBP. Y los protectores de la mucosa son medicamentos que actúan como una barrera. Van a cubrir la lesión o van a cubrir el epitelio, la mucosa gástrica. Y aparte de cubrir esa mucosa, también tienen efectos sobre la producción de ácido nítrico, de carbonato y también de prostaglandina. Entonces, aumenta la producción de factores protectores que facilitan la cicatrización de las lesiones. Se da por vía oral y también se relacionan con las comidas. Tiene que darse varias veces también. Se puede dar 2 horas después de la comida, pero eso va a tener efecto para la siguiente comida. O 1 hora antes, para que en el momento en que el paciente se alimente, eso esté cubriendo todo esto de toda la mucosa del estómago para que tenga un efecto protector. Los medicamentos que el medicamento que tiene que tener siempre un paciente que tiene una patología asociada al ácido básico, entonces es un antisecretor, se elige IBP o anti-H2. El más efectivo es el IBP. Y estos se suelen asociar para mejorar más rápidamente la clínica del paciente. Para el paciente que es muy sintomático, para el paciente que está con una gastritis y dice que a pesar de su remedio igual le duele el estómago, o tiene dispepsia, o tiene siente como reflujo, por ejemplo. Entonces, para mejorar la clínica no se asocian estos medicamentos. Se puede dar, entonces, omeprazol con un antiácido, protector de la mucosa con un antiácido, anti-H2 con un protector, anti-H2 con un antiácido. Lo que no se da mucho son IBP y anti-H2. Se elige un antisecretor. Y estos son medicamentos que van a ayudar al antisecretor. No van a ser con el efecto principal. Esta es la tabla que muestra la dosis que reciben los pacientes que están en tratamiento con IBP. En la mayoría de los casos, una vez al día lo más que se da. En la patología donde la dosis es mayor es en el síndrome de Zollinger-Ellison, que es una tumoración que el paciente tiene. Tiene gastrinomas, o sea, tiene gastrinomas que producen mucha secreción de ácido clorhídrico. Y el caso donde se da 2 veces por día es cuando está recibiendo tratamiento para el cobaltertino. Si no es cuando está recibiendo tratamiento para el cobaltertino, suele tomar una vez. El otro tratamiento que tiene actividad sobre el ácido clorhídrico, pero específicamente, este se usa solo en este caso, para la glutamina por AINES. Para el paciente que va a tomar, por ejemplo, por buen tiempo, algún AINE, y para prevenir que se vea en la gastropatía, en esos casos, el paciente que tiene que tomar por una artritis reumatoide, por ejemplo, tiene que recibir diclofenac, ibuprofeno mucho tiempo. En ese caso se da de forma preventiva los análogos de prostaglandina, pero ahí, como dice, son de segunda línea después de los IBP. Siempre entonces IBP es lo primero que se va a indicar. Es para profilaxis en una hepatía, pero de segunda línea. Primero es IBP. Y estos que tienen acción, o que son análogos a la prostaglandina, tienen una acción parecida que principalmente se relaciona con esto que está acá. Vasodilatación, aumenta la producción de muco inflamatorio, que es justamente lo que disminuye el AINE. Disminuye la prostaglandina, que son protectores del sistema en la parte gástrica, y van a producir lo opuesto, van a producir vasoconstricción y disminución de los factores protectores
opción es subsalicinato de inmunoglobulina protector más 2 antibióticos, metronidazol y tetraciclina. O la otra opción es IVP más moxiclarito y metronidazol. ¿Cuándo se hace esto? Cuando se sospecha que hay residuos. El paciente que ya recibió tratamiento para el Helicobacter pylori y no mejoró, o se comprobó con algún estudio que no mejoró, con algún test, con el test de la ureasa, con la antigenemia o con una endoscopía. Entonces, en esos casos se usa una terapia diferente que le agrega un protector más o le agrega un antibiótico más. En los dos casos, el tratamiento es por 14 días. Este que en sí mismo se hace 14 días, este también 14 días. Bueno, se elige uno de ellos. Y después el INP va a seguir para completar aproximadamente 2 meses. ¿Verdad? Se van a completar entre 6 semanas o 8 semanas. Y ahí ya es una vez al día más. El INP en este esquema va a ser cada 12 horas por 14 días. Todo esto por 14 días. Cuando termina esto, va a seguir con su IVP por 4 o 6 semanas. Entonces, para completar aproximadamente 2 meses de tratamiento con IVP. Las patologías que vamos a usar en los tratamientos entonces son el reflujo gastroesofágico, en la erradicación del Helicobacter pylori, en el Zollinger Ellison, en la acropatía por AINES, en la IPS. En todos los casos, el paciente ya tenía, o sea, ya tiene esta patología. En este caso, aunque el paciente no tenga antecedentes de gastropatía, en estas situaciones se administran protectores gástricos. En pacientes que están con todas las caras hospitalizados, evidentemente, traumatismo craneoencefálico, pacientes que sufrieron quemaduras, pacientes en falla orgánica, con ventilación mecánica y shock séptico. En esos casos, no importa que el paciente tenga antecedentes o no de alguna gastropatía, tiene que recibir antisecretor de preferencia IVP. Pero los pacientes internados con esta patología siempre tienen que recibir protector gástrico. Y el último caso que está ahí es la hemorragia digestiva alta, que recibe una dosis bastante alta de IVP, que todo es relacionado a esta omeprazol, por 24 horas recibe esa dosis, una dosis alta. Que es para tratar de bloquear, lo máximo posible la secreción de ácido clorhídrico en el caso de los pacientes que tuvieron algún sangrado digestivo, para tratar de detener ese sangrado. ¿Una pregunta sobre esto?
dan vómitos no solo en el momento del tratamiento, sino que días después. Para ese vómito se usa este medicamento que es la brevitana. Estos dos medicamentos que están acá vemos dentro del antiemético, pero no tienen un mecanismo antiemético en sí, sino que ellos son coadyuvantes, que se da cuando si el paciente nuestro vomita por su quimioterapia, se le puede hacer un acetrol con corticoides o se le puede hacer un acetrol con benzodiazepinas. Se combina con otro porque este ayuda al tratamiento, pero no es que en sí tiene un efecto antiemético, sino que va a colaborar junto con un antiemético. Y en los pacientes que reciben terapia o también radioterapia, son estos tratamientos que se suelen hacer. O la acetrol, que sí es delegación antiemética puramente. Estos dos que ayudan en el tratamiento. Este que se utiliza para los vómitos digeridos y también los derivados de cannabis se tienen que utilizar en el tratamiento del vómito por antilateral, que también tiene efecto antiemético, o sea, eso sí tiene acción antiemética, los cannabinoides. Y los antieméticos se pueden usar en vómitos de cualquier nivel de etiología, paciente embarazada, en el postoperatorio, una cirugía abdominal, una cirugía de otro sitio, en pacientes que están, por ejemplo, con una gastroenteritis, en pacientes que tienen migraña y llegan a vomitar, en pacientes que reciben medicamentos que son muy emetizantes, por ejemplo, los opioides, en pacientes que reciben tratamientos citotóxicos, o sea, con quimioterapia, que también producen vómitos, pacientes con uremia, pacientes con pancreatitis que tienen muchísimo vómito también, vómito asociado a menorrea, vómito con triptomía, por trastorno neurológico. En cualquier caso de vómito se pueden usar estos medicamentos. Acá les puse todo junto en más indicaciones, no se vamos a ver específicamente cuál sirve para cuáles casos, pero recordar sí que lo que son, que es más potente es el acetrol y que generalmente empezamos también con un romper o electrocardiopatia. El paciente que llega con una urgencia, lo que hace es hacer una romper o electrocardiopatia y si no mejora, se le suele hacer un acetrol. Primero, romper idona o electrocardiopatia. Y si no pasa, si sigue vomitando, ahí se suele hacer un acetrol. Paciente en general, que llega generalmente se hace o romper o metro. Si el quimio casi siempre es un acetrol porque estos pacientes no les suele pasar con los medicamentos. Después de parte de los antiepilépticos, es importante recordar qué medicamentos tenemos para las crisis o para el paciente que está convulsionado, que tiene una crisis convulsiva, qué medicamentos podemos hacer. Esos 5 medicamentos que tenemos en una columna son los que están indicados que se hagan para ese paciente. La benzodiazepina primero, siempre que llegue un paciente en una urgencia, a convulsión, lo que va a recibir es primero una benzodiazepina. Acá el que más indica el diazepam. En algún lugar hay otro medicamento que se puede indicar, pero es una benzodiazepina siempre. Los otros medicamentos se suelen hacer cuando el paciente no deja convulsionar con este medicamento. Entonces ahí se puede probar valproato, ácido valproico con levetiracetam, difenhidroanidina o fenobarbital. Son esos los que están disponibles para las crisis en los pacientes. Lo otro, ¿por qué no se pueden dar? Porque generalmente no tienen mucho efecto para las crisis generalizada o porque están disponibles solo por vía oral. Entre estos hay unos que tienen buen espectro de cobertura, pero no están disponibles por vía oral, o hay algunos que sirven solo para algunos tipos de crisis, no sirven para todo tipo de crisis. Que sí sirven para las crisis generalizadas son estos medicamentos. Si
un niño, coman adultos. Entonces, si el niño, una criatura, no va a evitar, puede desarrollar el estómago cognitivo siendo adulto. Si un adulto toma fenobarbital también puede producir el estómago cognitivo. Entonces, por eso se dejó de utilizar como primera línea, sigue siendo una opción de tratamiento, pero por primera línea ya no se utiliza. Y en el caso que se produce en el nivel Johnson, cuando empieza a presentar el paciente una lesión en la piel, se tiene que suspender ese medicamento que está asociado a la fármaco moderno. Y la difenidiantoína, que ahora ya no es de primera línea de tratamiento, se utiliza mucho en dos casos. En arritmia se puede utilizar, que no es un neurológico, y en el traumatismo craneoencefálico. En esos pacientes se sigue utilizando mucho la difenidiantoína. Paciente neuroquirúrgico, paciente con traumatismo craneoencefálico, paciente con ACV, se usa mucho la difenidiantoína. Difenid es DFH. La primera línea de tratamiento, para el tratamiento crónico, ¿cuál estaba en la primera línea de tratamiento? ¿Quién recuerda? Benzodiazepina, la primera línea de tratamiento crónico, ¿cuál que más? Valproato y carbamazepina. ¿Se acuerdan que era? Segunda creación. Benzodiazepina, valproato y carbamazepina. Sí, entonces, entre los anticonvulsivantes encontramos medicamentos que sirven originalmente para convulsiones, como también pueden haberse empezado a utilizar para otra patología y hacer para la convulsión. Entre los anticonvulsivantes, porque acá vemos que hay medicamentos que sirven para convulsiones, para el dolor, hay medicamentos que se diseñaron para otra patología y después se vio que tienen efecto como anticonvulsivantes. Entonces, pueden tener acción sobre diferentes patologías, convulsiones, alguna alteración de la parte del tono muscular, algunos se utilizan también en abstinencia, pacientes que tienen alcohólicos, se pueden utilizar en trastornos de ansiedad también y se pueden utilizar en diferentes tipos de dolor. ¿Cuáles se usan en ansiedad de esos que están acá en esta lista? Hay 3 medicamentos que se pueden utilizar para la ansiedad. Benzodiazepina e valproato. Benzodiazepina y topirabato no se Sim? usa, ¿no? Não? Valproato. No. Gabapentina y pregabalina. Eso es lo que se usa para el tratamiento de la ansiedad. Después, ustedes se recuerdan el primero, que son de mayor riesgo de teratogenesidad, lo que hay que evitar. Esos son los medicamentos que están comprobadamente tienen efectos teratogenéticos. O de
la ansiedad por demasiado tiempo con benzodiazepinas está mal hecho. Se tiene que hacer para el manejo de las crisis solamente y después cambiar la medicación del paciente. Pero cambiar no es sacarle su benzodiazepina y ponerle otra nomás. El tratamiento se hace con benzodiazepinas, se decide que el medicamento se va a aplicar de forma crónica y se empieza. Va a estar con eso, con un medicamento unas 2 o 3 semanas el paciente y después se va a empezar a retirar la benzodiazepina. Pero que el paciente esté tomando de manera indefinida benzodiazepinas por ansiedad no está bien indicado. Porque le produce muchos trastornos como dependencia. En el tratamiento crónico, los que son de primera línea son los antidepresivos, los ISBS, que son los antidepresivos más comunes. Otro tratamiento que se puede hacer también en el tratamiento crónico de la crisis de la ansiedad es la buspirona, que tiene un efecto lento. Por eso es que cuando se empieza ya se tiene que ver con qué va a quedar el paciente para agregarle ya el siguiente medicamento para poder sacar después. La buspirona tiene un efecto más lento que las benzodiazepinas, no tiene efectos sobre el sueño, es más, produce insomnio, no interactúa con otros depresores y tampoco produce abstinencia ni dependencia. El paciente que toma buspirona no va a desarrollar abstinencia ni dependencia como va a desarrollar en el caso de la función de la benzodiazepina. Un medicamento que se puede hacer de forma crónica es la buspirona. Estos otros medicamentos tienen indicaciones que son más específicas. La pregabalina, la gabapentina, se pueden indicar como ansiolíticos, pero generalmente se usan más cuando el paciente ya tiene alguna otra patología también. Ahí ayuda más. Si tiene algún dolor o si tiene fibromialgia, porque son medicamentos que actúan sobre este tipo de dolor. Los beta bloqueantes solo tienen acción sobre los síntomas que son físicos. La taquicardia que tiene el paciente, los temblores que tienen. Y casi siempre se hace el tratamiento agudo del tratamiento de las crisis. Lo que más se suele hacer, la asociación más frecuente para el tratamiento de las crisis de ansiedad es una benzodiazepina más algún beta bloqueante. Porque esto ayuda a que mejore rápido su crisis y esto va a ayudar a disminuir su frecuencia cardíaca, va a disminuir los temblores, por ejemplo, el paciente también. Entonces, de forma aguda, el tratamiento que más se suele hacer es beta bloqueante con benzodiazepina. El beta bloqueante no mejora nada de la parte subjetiva, o sea, no va a mejorar la parte psicológica de la ansiedad. Solo va a mejorar las manifestaciones físicas, no tiene efecto en la parte subjetiva del paciente. No va a sentirse mejor porque toma beta bloqueante el paciente. Como si puede sentirse por la benzodiazepina o por los antidepresivos. Uma crise aguda, assim. Solo para. Mas aí, por exemplo, o comprimido é suficiente? ¿Cómo? O comprimido beta-bloqueante é suficiente? Un comprimido. Ahí la dosis se hace de acuerdo a la clínica del paciente. Porque bueno, empezamos una dosis del paciente, pero tiene que ver si el paciente responde a eso. Sí, es que no le baja su frecuencia, sigue muy sintomático, puede aumentar. Lo que más delimita ahí es tu frecuencia cardíaca. Sí, frecuencia cardíaca se va computando, está bien con eso. Después, otros dos medicamentos que se pueden usar, pero son también específicos. Antihistamínicos se usan en pacientes que tienen estropinos, o sea, tienen predisposición a alguna dependencia química. Para esos casos lo que más se usa. Pacientes con tendencia a adicciones, por ejemplo, tiene un paciente con tendencia al alcoholismo, por ejemplo, en esos casos no más se usa. Y los neurolépticos se suelen usar en pacientes que tienen una indicación también para neurolépticos. Se usan para la ansiedad, pero generalmente cuando el paciente no mejoró con otro tratamiento, ya recibió antidepresivo, ya recibió buspirona,
fármaco se refiere con estos ansiolíticos. Ayudan a dormir, tienen efecto inmediato, hay que tomar por mucho tiempo, producen adicción. ¿A qué medicamento se refiere con esto? Benzodiazepinas. Y estos que están acá, antidepresivos, tienen mucha similitud con cuál medicamento. Provocan insomnio, demora para hacer efecto, se puede tomar por mucho tiempo. Parecido con la buspirona. Entonces los efectos son parecidos entre los antidepresivos y la buspirona. No tiene todo eso de tener demorar para hacer efecto y que no produce la adicción en el paciente. Estos antidepresivos son los planificados que se usen de forma crónica como primera opción. Para la crisis de benzodiazepinas se le puede agregar estas propiedades. Para el tratamiento crónico, eso para las crisis, y para el tratamiento crónico está indicado primero los antidepresivos de este tipo, ISRS, o si no, la buspirona. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Una vez que se empieza a tratar la crisis de ansiedad, ya se ve con qué medicamento va a quedar y se da un tiempito los dos puntos. O la benzodiazepina, o la benzodiazepina por los antidepresivos, después se retiran los benzodiazepinas. Y los antidepresivos que se suelen utilizar más son los ISRS, que con esos nombres que están ahí capaz que les suene más familiar. Escitalopram, duloxetina, sertralina, venlafaxina, duloxetina, esos son los ISRS, que son la primera línea de tratamiento como ansiolítico. La diferencia entre ansiolítico y antidepresivo está principalmente en la dosis. La dosis ansiolítica es mucho menor que la dosis antidepresiva. Para tratar la ansiedad de un paciente, yo voy a usar una dosis más baja de este medicamento. Si yo quiero tratar la depresión del paciente, la dosis tiene que ser mucho más alta. La principal diferencia es eso, porque esto también se usa para el tratamiento depresivo, pero está en la dosis. Acá, la dosis menor, si uso como antidepresivo, la dosis tiene que ser bastante más alta en los pacientes. También los antidepresivos pueden servir para el dolor, o sea, anticonvulsivantes, antidepresivos, pueden servir para el dolor. Para el caso del síndrome de hiperactividad también se pueden usar los antidepresivos. Professor, então, para antidepressivo, a dose é? Mais alta. Não, mas peraí, tem uma pergunta. Quando, tipo assim, vamos supor, um ansiolítico comparado a um antidepressivo, principalmente esse dos Sí, son los mismos medicamentos, o sea, la misma sertralina que voy a usar para la depresión, puedo usar para la ansiedad. Mas a dosis nacional vai ser menor. Não, mas essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é, por exemplo, se eu for dar um ansiolítico, tipo a buspirona, a dose dela vai ser menor para tratamento de ansiedade comparado a um tratamento de ansiedade do ISRS. Não tem nada a ver. No, porque la buspirona se usa como antidepresivo. Não, de ansiedade. No, la dosis es una dosis para la buspirona. No, eso no hay mucha variación. Sí hay un rango en el que puedes variar, porque hay un rango en el que puedes variar tus medicamentos, porque tanto en la ansiedad como en la depresión se empieza a una dosis más baja y se va aumentando hasta que controle la enfermedad del paciente. Un paciente puede controlar su ansiedad con venlafaxina a una dosis baja y hay otros pacientes que pueden necesitar dosis
estos son los antagonistas que van a tener uso en los casos de intoxicación del paciente. Los efectos que pueden tener los opioides son varios, algunos son beneficiosos, otros no. La analgesia es algo que sí es beneficioso, sirve tanto para un dolor agudo, un dolor que empezó hace pocos días, como para un dolor en una patología crónica. Produce sedación, desde una sedación leve hasta dejar que coma al paciente o producir convulsiones. Produce depresión respiratoria también en el paciente. Es más grave esa depresión en pacientes que son hipoxicos, o sea, pacientes asmáticos, pacientes obesos, es más fácilmente se va a producir la depresión respiratoria. Produce miosis, puede producir bradicardia y hipotensión, puede producir vómitos, puede producir estreñimiento y retención urinaria y aumento del tono muscular también. Se puede ver. Otros efectos que producen los opioides son tolerancia, dependencia, abstinencia y hiperalgesia. La tolerancia que se refería a que la dosis que inicialmente usó el paciente ya no le sirve para lo que empezó a utilizar. ¿Cómo, doctor? La dosis que inicialmente empezó a consumir con el tiempo ya no va a ser suficiente para ese efecto. O sea, ¿qué hace eso? Que aumente su cantidad. Eso también va a producir, va a ir desarrollando dependencia del paciente. El paciente va a usar cada vez dosis más altas y eso lo va a llevar a una dependencia. El paciente que deja puede tener un síndrome de abstinencia si suspende de forma brusca y consuma los opioides. Y hay algunos opioides que pueden producir un fenómeno que se llama hiperalgesia, que es aumento de la intensidad del dolor. Y pero eso se ve principalmente con morfina y con el fentanilo. El paciente que usa morfina o usa fentanilo puede tener hiperalgesia, le duele, le aumenta la intensidad del dolor del medicamento. No es de rebote, sino que como una presión de tolerancia lo que va a hacer. El paciente deja de consumir, cuando pasa el efecto del medicamento empieza a dolerle todo. Le duele como si fuera que están doliendo los huesos del paciente. Lo que interesa. Sí, los dos opioides de benzodiazepina causan tolerancia, dependencia y abstinencia, ¿no? Solo que el síndrome de abstinencia de la benzodiazepina es más leve, no es tan intenso como el efecto de los opioides, pero los dos pueden producir. Acá están los efectos de lo que se desarrolla tolerancia. Alto quiere decir que fácilmente se desarrolla tolerancia a esos efectos. O sea que fácilmente el paciente va a necesitar mayor dosis para tener su efecto analgésico. Fácilmente el paciente va a necesitar dosis mayores para producir sedación. O sea que hoy, si yo empiezo el tratamiento con opioides, me va a producir sueño 5 miligramos por morfina. De aquí a un mes, eso ya no me va a producir ese sueño o no me va a producir el efecto analgésico. Eso requiere que fácilmente desarrolle tolerancia. Y a lo que prácticamente no desarrolla tolerancia es a estos efectos. O sea que siempre no necesita aumentar la dosis para tener miosis, siempre va a tener miosis el paciente. Con los medicamentos que producen estreñimiento se va a ver eso. No es que ahora yo voy a tener estreñimiento y de aquí a un mes ya no me va a afectar esa forma o va a seguir produciendo estreñimiento. Y también son medicamentos que van a poder producir convulsiones. O sea, eso no se desarrolla tolerancia, pero sí al efecto analgésico muy fácilmente se desarrolla. De los efectos que más que recuerden que ellos producen son la triada, la sedación, la miosis y la depresión respiratoria. Esos son los efectos más graves que ellos pueden producir. Pues también algunos efectos que se ven por uso agudo, o sea, cuando se administra el medicamento y otros efectos que se ven también de forma crónica. Pero principalmente la sedación, la depresión respiratoria y la
opioide menor. Estos que están acá, hay alguno que es opioide menor. Codeína, hay una codeína que sirve para el dolor moderado, es el que es un opioide menor, o sea, sirve para dolores de menor intensidad. Y también tiene una acción antitusiva. Los otros son todos opioides mayores, que se usan para dolores. Si se usa como analgésico, tiene que ser para dolor intenso. La heroína es un opioide, pero que ya no tiene un uso terapéutico como analgésico porque tiene un poder adictivo muy grande. Entonces, lo que más se produce con la heroína es adicción. Actualmente se consume como una droga de abuso. No tiene un uso terapéutico. La oxicodona, la hidrocodona, la hidromorfona sí son acción analgésica. La metadona es un analgésico y que se usa en la desintoxicación también por opioides. Que el paciente no puede dejar de forma repentina, si es dependiente de opioides, se tiene que hacer un retiro gradual de la medicación y, para evitar la abstinencia. Y la metadona es un medicamento con el cual se suele hacer, si tiene un paciente que es adicto por ejemplo a la heroína, o es adicto al fentanilo, o adicto a la morfina, se le saca ese medicamento y se le da metadona. ¿Por qué? Porque a la metadona el paciente desarrolla más difícilmente tolerancia y las crisis de abstinencia por metadona son menores, son más leves. Si el paciente deja de usar los otros, o sea, con esto presenta una crisis de abstinencia mucho más severa, que puede ser fatal, y con la metadona las crisis de abstinencia son menores, son más leves y desarrolla menos tolerancia. Entonces se suele cambiar, se le saca la heroína, y se va sacando de acuerdo a la medicación. La meperidina se usa como analgésico también, el fentanilo y sus derivados se usan como analgésicos y mucho también como anestésico en pacientes en terapia, en pacientes en las cirugías, se suele usar mucho esos fentanilo y sus derivados para el tratamiento combinado con otro medicamento más. Acá están los tramador y tapetador, son también opioides menores, por eso se utilizan para el dolor moderado o más. La loperamida es un medicamento que tiene una acción antidiarreica, no se vio que tenga acción analgésica y se usa exclusivamente como antidiarreico, ese medicamento, pero es opioide. Como antitusivos se utiliza la codeína, que es un opioide menor, dextromethorphan, norcapina y levopropoxifeno. Solo estos se usan como antitusivos. No tienen efecto, sacando la codeína, los otros no suelen tener efecto analgésico. ¿Para qué se usan los opioides? Los menores son considerados para dolor moderado. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos para dolor leve? Los medicamentos que tenemos para dolor leve. El tratamiento menor se empieza con AIMER. Dolor leve, AIMER, hasta dolor moderado puede ser. Si es que con eso no pasa, entonces se hacen los opioides menores que son para dolor moderado y los opioides mayores que son para los dolores que son intensos. El paciente que empieza un tratamiento con opioides menores casi siempre va a necesitar, si tiene que usar mucho tiempo, va a necesitar un tratamiento después con opioides mayores. Puede empezar un tratamiento por dolor oncológico con codeína, pero después va a ir escalando. Va a necesitar morfina, va a necesitar metanfetamina. Mas se usa morfina, né, doutora? En el uso crónico ya sí. O sea, cuando el dolor es muy intenso, llega al pico de morfina. Y morfina o fentanilo. No se lo usar. En el edema o pulmón, el que sirve para el tratamiento es la morfina, solo ese que se vio que tiene efecto beneficioso, porque tiene un efecto de vasodilatación que mejora el edema agudo del pulmón. Como anestésico se usa fentanilo, esos derivados,
niños no se hace un tratamiento etiológico, o sea, no vamos a dar antiviral, sí se va a dar. Si en adolescentes tenemos varicela, se tiene que dar. Si en adultos tenemos varicela, se tiene que dar. Ahí puede ser por vía oral. En el paciente que es inmunodeprimido se tiene que tratar. Y en el paciente que presenta una neumonía por varicela se tiene que tratar. O sea, donde no se trata es en niños. Si presenta la complicación, como neumonía, si el paciente es inmunodeprimido, si es a partir de adolescente, se tiene que tratar. El herpes genital y el herpes zóster siempre se van a tratar. El herpes zóster casi siempre aparece una sola vez. Una paciente tiene mala suerte y le aparece dos veces, pero casi siempre una sola vez. Se tiene que tratar porque modifica la evolución de la enfermedad y disminuye la complicación que es la neuropatía post-herpética. Por eso está indicado. Los episodios de herpes genital siempre se tienen que tratar. En algunos casos, los pacientes que tienen con mucha frecuencia se tienen que hacer tratamiento profiláctico, o sea, una profilaxis también. O sea, el herpes labial no siempre es necesario tratar. El tratamiento tópico solo sirve, el tratamiento tópico en aciclovir solo sirve en dos casos: la conjuntivitis, keratoconjuntivitis herpética, y en el herpes labial, porque se considera que la concentración a la que llega a las vesículas es igual, o sea, es buena. No es necesario administrar, no es necesario aplicar ninguna pomada ni nada sobre la lesión. Tomando aciclovir va a llegar a las vesículas en una buena concentración, que no es necesario que se aplique por vía tópica. Porque hace mucho hay en forma tópica de aciclovir. Solo en esos casos es limitado el labial y el otra actividad que también acá para recordar. De COVID-19 solo puse así, porque solo vimos 3 antivirales y 2 y algunos anticuerpos. Para recordar más que los antivirales se suelen indicar para tratamientos que son ambulatorios, al paciente que no está internado, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Lo que se trata es de que la enfermedad no evolucione y no se interne el paciente. La antiviral entonces se hace en pacientes que son ambulatorios, que todavía no tienen criterio de internación. Y está disponible por vía oral algunos y otros están disponibles por vía endovenosa. Los anticuerpos se hacen en el paciente que ya está internado y tiene más criterios de gravedad, o sea, en quien ya evolucionó la enfermedad. Y ahí se usan anticuerpos porque se considera que los antivirales ya no van a tener efecto en esa enfermedad. Y lo que se busca es, con los anticuerpos, inhibir la respuesta inflamatoria sistémica que se ve en esos pacientes. Entonces, para pacientes internados se usan anticuerpos, y para el caso de pacientes que son ambulatorios se usan antivirales para prevenir una internación o prevenir un cuadro grave. Así nomás para recordar. En el virus sincitial respiratorio que produce cuadros respiratorios en niños, cuando más chico el niño, más mayor gravedad, los adultos pueden tener también virus sincitial respiratorio, pero no suelen tener cuadro grave, como cuadro gripal, nada más. Y actualmente lo que se indica en el caso del virus sincitial respiratorio es un anticuerpo que se llama Babilisumab. No hay otro antiviral que esté comprobado que tenga efecto beneficioso, sino que actualmente es el Babilisumab, un anticuerpo que se indica. Bueno, otro ya había puede seguir eso. Y los interferones, que son medicamentos sin acción antiviral, son medicamentos que solo se hacen por vía parenteral. Pueden ser algunos intramusculares, otros subcutaneos, otros venosos, y no tienen acción antiviral, sino que estimulan el organismo, el sistema inmune del paciente, para que responda al proceso infeccioso. Y sí se usan todos con hepatitis B, C, en algunos casos de herpes simple y varicela zoster también se puede utilizar. Los interferones lo que hacen es, se le administra al paciente, eso va a estimular al sistema inmune del paciente acá para que se produzcan productos, o en este caso proteínas, que tienen acción antiviral. No tienen acción directamente biológica, sino que estimulan al
activar el sistema inmune del paciente para que reclute células de la inflamación y actúe en el organismo. Después, los antirretrovirales. De los antirretrovirales, nos falta recordar que no revolucionamos mucho. Solo recordar que se tiene que empezar desde que se hace el diagnóstico de HIV en el paciente, se tiene que empezar el tratamiento. Es uno de los patologías donde el tratamiento tiene que ser con varios medicamentos, porque si no se desarrolla resistencia. Los medicamentos que se suelen usar suelen depender de cada país y del programa que tenga, pero son entre 3 o 4 medicamentos los que se suelen utilizar para evitar el desarrollo de resistencia en esos pacientes. Por eso se hacen combinaciones de fármacos. Son medicamentos que producen muchos efectos adversos, por lo que para que tenga efecto contra el virus tiene que actuar dentro de la célula del paciente y eso hace que produzca muchos efectos adversos. Digestivos, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, ametencia, hematológicos, pueden producir anemia, pueden producir leucopenia en el paciente, efectos adversos neurológicos también pueden producir una neuropatía periférica, también dolores y en la parte dermatológica muchas lesiones en la piel del paciente. Entonces todos ellos tienen muchos efectos adversos. Se tiene que empezar entonces, apenas tenga el tratamiento el paciente, apenas tenga su diagnóstico, a iniciar con toda persona al que se le haga ya el diagnóstico se tiene que empezar independientemente del estadio, independientemente si está embarazada, si es que está embarazada o no, si está embarazada se tiene que empezar ya. Independientemente del CD4, porque ¿qué es lo que se mira en el paciente con HIV? CD4, conteo de CD4 y también la carga viral. Pues se busca entonces que la carga viral sea 0 y que el CD4 sea lo más alto posible. No importa cuál sea su CD4, está recomendado que inicie el tratamiento desde la prima infección, desde que se hace el diagnóstico en ese paciente. En las embarazadas, en cualquier momento de la gestación se tiene que iniciar. Solo que hay que ver el tratamiento, el tema que sea menos tenga menos efectos adversos o no sea terapéutico en la paciente, pero tiene que recibir. La categoría se refería al estado donde estaba el paciente. Clínicamente es la categoría ABC. Si está con la primera infección, si está con algunos síntomas, la categoría B, o si tiene patologías definitorias de SIDA, ya tiene patologías asociadas que nos vamos a patología que ese paciente presenta, decimos ya que es SIDA lo que tiene, el sarcoma, el camposis, todas esas patologías por protozoos, por hongos que puede tener el paciente o por virus también que pueden producir
Mas